Bueno chicos, pues como ya dije, vamos a ir empezando con los vídeos que tienen que ver más con lo que es el Photoshop y el proceso de edición de imágenes. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción, un vídeo muy breve, donde vamos a ver un poquito lo que es el interface de lo que viene siendo Photoshop. Es un vídeo que los que ya tengáis ciertos conocimientos, pues obviamente os podéis saltar, pero bueno, la idea es empezar desde cero y no caer en ese error de aprender técnicas a modo de repetición, ¿no? Es decir, paso 1, paso 2, paso 3, consigo esto, porque a veces nos olvidamos un paso, ya no conseguimos lo que esperábamos y no sabemos dónde está el error porque solo estamos repitiendo algo que hemos visto, no estamos entendiendo ni aprendiendo, ¿bien? Entonces vamos a intentar empezar de cero y aprender a usar Photoshop, no aprender a hacer X técnicas dentro de Photoshop. Bueno, lo primero, tenemos el menú de archivo, los típicos menús donde tenemos archivo, edición, imagen, etcétera. Obviamente muy intuitivo, no hay por qué darle mucho más detalle. Tenemos el panel de herramientas. Dentro de cada herramienta tendremos un submenú que afectará a esa herramienta en concreto. Tendremos la zona donde tendremos la imagen. Tendremos una barra de estado donde tendremos información. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo la información del tamaño de archivo. También tenemos una información de lo que es el zoom actual de la imagen. Y luego en la derecha tenemos los paneles que son quizás más propios ya de trabajo en Photoshop, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, para mí es muy importante tener el histograma siempre a la vista. Tenemos un pequeño panel de herramientas aquí de los cuales destacaría quizás el pincel, que para mí es muy importante. El pincel se configura, yo en mi caso utilizo tableta digitalizadora y aquí tendremos como una especie de muestra, ¿no? De lo que va a ser nuestro... Veréis, voy a sacar la herramienta. Este sería nuestro trazado y este trazado se puede variar con muchas características, ya entraremos más en concreto más adelante. Y claro, por ejemplo, para mí es muy interesante que si en un momento dado necesito hacer algún tipo de trazado, este trazado no empiece con este grosor y acabe con este grosor, sino que tenga como, empieza difuminado, da la pincelada gruesa aquí y acaba otra vez difuminado. Esto hace que cada vez que yo haga un pequeño trazadito, trabajando dentro de la imagen, esos trazaditos casi no se noten, ¿no? Se introduzcan muy bien en la imagen, se fusionen muy bien, quede como muy disimulado el trabajo. Y eso es súper interesante cuando tenemos que trabajar fino, por ejemplo, yo que sé, en un retrato, cuando queremos trabajar a lo mejor unas ojeras, utilizando una capa de Dodge and Burn, pues puede ser muy interesante levantar esa sombrita y que cada vez que nosotros hagamos un trazado, no se note dónde ha empezado el trazado y dónde ha acabado. Lo dicho, importante las opciones de pincel. Los pinceles, bueno, se pueden tener aquí también, no hay problema. Yo en mi caso también utilizo muchas veces las letras, etcétera, entonces también tengo el panel de carácter. Y este que también es súper importante, para mí las acciones. Las acciones ya hablaremos de ellas, se pueden crear, tengo muchas acciones de lo que suelo emplear más a menudo porque me agilizan muchísimo el trabajo. De hecho, algunas incluso las tengo con accesos directos en el teclado, etcétera. Uno de los paneles básicos es el de las capas de ajuste. No soy mucho de emplear filtros. Básicamente sí que reconozco que utilizo plugins, no voy a decir que no, pero sobre todo lo que utilizo es las capas de ajuste, entendiendo qué hace cada capa de ajuste y para qué me puede servir. La verdad es que todo está aquí, todo está aquí. Cada vez que yo añada una capa de ajuste, por ejemplo un tono saturación, pues voy a tener las propiedades de esa capa de ajuste y bueno, dentro tendré un submenú que tendrá que ver con la máscara. La máscara, pues veremos que tenemos opciones como la densidad, el desvanecer, etcétera. Tendremos perfeccionar los bordes, que esto está en las versiones modernas de Photoshop. Y bueno, luego viene lo que es el panel de capas, ¿no? En el panel de capas la verdad es que es donde está todo el trabajo. Tendremos los modos de fusión, la opacidad del relleno y aquí iremos trabajando la jerarquía, ¿no? De nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, sobre nuestra capa original, que es nuestro fondo que tiene con un candado, está bloqueada, está protegida. Lo primero que haremos siempre, ese es mi flujo de trabajo, será crear una copia. La copia la podemos crear o bien con un acceso directo o bien simplemente seleccionando y arrastrando a crear una capa nueva. Con esto lo que conseguiremos será que siempre podremos volver al punto inicial. Obviamente tendremos el comando de deshacer o podemos ir al panel de historia, pero siempre es interesante que para no estar pendiente de cuántos pasos puedo deshacer o hasta dónde puedo llegar con el panel de historia, etcétera, es muy interesante trabajar de esta forma. Yo en mi caso veréis, ahora lo que voy a hacer será eliminar todo, empezar de cero y como he dicho antes siempre una copia. Esta incluso la puedo desmarcar
y sobre esta es sobre la que empezaré a trabajar. Y normalmente lo que suelo hacer es crear diferentes capas de ajuste. Si me gusta lo que tengo, creo un stamp que se dice, que es combinar todo lo que está visible. De esta forma, estas tres capas, esta mi copia de seguridad junto con las dos capas de ajuste que he realizado, las puedo seleccionar, incluir en un grupo y este grupo, por ejemplo, ponerle nombre de look. ¿Qué consigo con esto? Que a lo mejor este es el trabajo que he realizado, este es el trabajo que lo realiza y esta es mi capa original, mi imagen original. Puedo desactivar el look, que es el trabajo, para no saturar a nivel de recursos el programa y ver el antes y el después. Básicamente este es mi flujo, es decir, siempre genero una copia, sobre la copia trabajo, hago determinados pasos, no suelo abusar y esos pasos, si consigo lo que me gusta, los suelo agregar a un grupo. A ese grupo le pongo un nombre y entonces genero un stamp. Sobre este stamp normalmente ya no necesito hacer una copia, la podría hacer, no hay ningún problema. Haría una copia y volvería a hacer otro tipo de pasos, a lo mejor este y este. Volvería a hacer el grupo y a este le llamaría a lo mejor exposición. Volvería a hacer un stamp y esto es lo que tengo. Claro, en este caso no hemos efectuado ningún cambio, ¿no?, en estas capas de ajuste. Pero si por ejemplo esta capa la borro, abro el grupo de exposición y en exposición hago una corrección de gama, ahora sí que cuando haga el stamp tengo este trabajo. Esto lo puedo desmarcar y esto lo puedo desmarcar. Así no genero un consumo de recursos excesivo y siempre puedo ir a los pasos anteriores. Fotografía original, ese virado a negro y ese tramado. Bien. Obvio que esto es muy personal, cada uno puede trabajar de la forma que quiera. Yo la pega que le veo a esto es que hay que ser un poquito ordenado, porque se generan muchos grupos y muchas capas con esta forma de trabajar, pero me permite al mismo tiempo a lo mejor generar 60 pasos y no estar pendiente de dónde estaba este paso o no puedo volver a este paso porque ya he hecho muchos pasos intermedios, etcétera. Para mí es la forma más cómoda. Simplemente hay que acostumbrarse un poquito. Pero bueno, esto es ser ordenado y cada uno tiene que buscar la forma que más se adecue a su forma de trabajar o de entender el trabajo. Recordar que este panel es el primero que vamos a ver cuando empecemos ya a trabajar sobre lo que es el aprendizaje del Photoshop. Esto solo es una visión muy superficial de lo que es el interface. Lo dicho, los menús, herramientas, submenú de cada herramienta, la zona donde tendremos la imagen, la barra de estado con información, el histograma, las capas de ajuste, las propiedades de la capa de ajuste y la zona de capas. Accesos directos, pues algunos de los menús interesantes. Todo es configurable, en un momento dado todo lo podemos arrastrar y a lo mejor podría tener aquí propiedades y aquí acciones, etcétera. Pero yo es la forma de trabajar que tengo y me he configurado el interface a mi gusto, ¿no? La forma que más cómoda me es trabajarlo. Suelo tener bastante, bueno, de hecho lo tengo siempre, las reglas a la vista. Suelo trabajar bastante con el tema de las guías. Más que nada porque en un momento dado me pueden ayudar a dinamizar un poco el trabajo, ¿no? Pues para buscar, yo qué sé, la regla de la mirada, los tercios, ver si está nivelado un horizonte, etcétera. Pues me suele ser útil, la verdad. Entonces suelo emplear bastante el tema de las guías. Bueno, este es un primer vistazo a lo que es el interface. Espero no haber ido muy rápido y bueno, recordaros que el próximo vídeo lo primero que haremos será ver el trabajo de la zona de capas, ver cómo se genera una capa, qué opciones tenemos para generarlas y trabajar un poquito, sobre todo entender esto, ¿no? que para mí es lo más importante. Capa, copia, sobre esa copia trabajo, tengo que hacer un blanco y negro, un equilibrio de color, lo que sea. Tengo algo que me gusta, genero un grupo, ese grupo genera un stamp, ese stamp me permite que pueda eliminar el trabajo en el grupo, no consumo recursos en exceso. Vuelvo a generar capas de ajuste, en este caso pues exposición e intensidad, grupo viéndolo para ver cómo afecta la imagen, vuelvo a generar un stamp y vuelvo a deseleccionar el grupo. De esta forma Photoshop ahora mismo está trabajando solo con 3 capas, aunque haya más capas solo está trabajando con 3. Por lo tanto, si yo ahora aquí agrego una capa más y por ejemplo aumento el contraste, Photoshop solo tiene que hacer cálculos sobre 3 capas. Aunque haya capas intermedias, ahora mismo no están afectándose por esta última capa de ajuste que he creado. Entonces, de esta forma es la que, digamos, que consigo ahorrar recursos, que Photoshop no consuma tanta memoria RAM, por ejemplo,
Ah, bueno, hasta aquí hemos llegado con el vistazo inicial, digamos, a lo que es el interface. Próximo vídeo veremos sobre todo el panel de capas. Un saludo y espero veros pronto.